Hola, muy buenas tardes a todos y todas los que nos siguen a través de la señal del canal del Congreso, de las redes sociales del Senado de la República y del Instituto Eliseo Domínguez. Sean muy bienvenidos a la presentación de este libro. ¿Y tú cómo te llamas? Las voces de los pueblos indígenas para nombrar a la gente. Eh, Hoy tenemos un foro de primera. Nos acompaña el senador Eduardo Ramírez, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Comisión de Asuntos Indígenas, el doctor Fernando Nava López, investigador titular del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, y la licenciada Blanca Inés Gómez Santis, jefa del Departamento de Fomento del Multilingüismo en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Eh, Nuevamente sean todos bienvenidos y sin más le doy la palabra para que nos dirija un mensaje al presidente del Senado, quien es doctor en ciencia política, en ciencias políticas sociales por el Instituto Nacional de Estudios Fiscales, quien ha sido síndico municipal y presidente municipal de Comitán de Domínguez, de donde es oriundo en Chiapas, y además de ser diputado federal, local y secretario general de gobierno, y hoy tenemos el gran gusto que este gran amigo del Instituto Eliseo Domínguez esté al frente de la mesa directiva del Senado de la República. Senador, por favor. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, al doctor Fernando Nava, a la licenciada Blanca Inés Gómez Santis. Saludo con mucho reconocimiento, con un gran aprecio a la senadora Xóchitl Gálvez, una política mexicana que siempre ha traído en su agenda el tema de los derechos indígenas, el reconocimiento de los pueblos, y que ha hecho un trabajo a lo largo y ancho de nuestra república y particularmente en Chiapas. Le tocó trabajar muy de cerca en la selva lacandona, en la electrificación y ayudar a elevar la calidad de vida de nuestros hermanos lacandones, tzotziles, celtales. En fin, ha hecho un trabajo con un reconocimiento muy amplio desde Chiapas. Eh, Hoy el foro que tenemos es la presentación del libro ¿Y tú cómo te llamas? Considero que este es un avance importante porque en el contexto de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, tenemos una gran discusión, un gran debate que vamos a abordar seguramente la siguiente semana, si es el reconocimiento de las lenguas indígenas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o reconocerlas como lenguas oficiales. Este es un debate que ha estado pendiente, que se ha llegado el momento para decidir. Hoy en el Congreso de la Unión se debate estos temas como en el mundo entero. Se hablan alrededor de 7,000 idiomas, pero 4 de cada 10 de ellos se encuentran en riesgo de desaparecer por la discriminación, la falta de transmisión de los padres, porque no se utilizan en la vida pública ni en las escuelas, por las políticas de español que impusieron que en México se hablara una sola lengua. Con ello los mexicanos violentamos un derecho humano fundamental establecido. El libro que se presenta, Las voces de los pueblos indígenas para nombrar a la gente, trata precisamente de las voces de las lenguas, como el más importante vehículo de comunicación entre los pueblos. El libro quiere ser un medio para el reconocimiento de los pueblos indígenas. Quisiera compartirles una experiencia que acontece en Chiapas. Hace algunos años se me acercaron la comunidad maya lacandones, de los resquicios que quedan del asentamiento maya que se hizo en la parte prehispánica, y ellos tienen nombres muy propios. En su mayoría no utilizan los nombres civiles, por así decirlo. Se llaman Chanquín, se apellidan Chambor, otros nombres que no son comunes y que cuando llegan al registro civil se encuentran con que deben ponerle un nombre en castellano. Y entonces desde ahí empezamos partiendo mal, porque estamos limitándolos e imponiéndoles una política occidental, una política de nombres
que son propios de quienes nos desarrollamos en una cultura mestiza. Sin embargo, creo que esto va y cabe muy bien en esta presentación del libro para seguir reconociendo ese tipo de derechos que hemos pasado inadvertidos. Entonces, vamos nosotros procurando desde la ley a que ellos marginen una parte de sus lenguas, de sus costumbres, de su origen. Los integrantes de los pueblos indígenas, los que no son indígenas y las instituciones públicas del Congreso de la Unión, el Poder Judicial, nadie sobra. Faltan muchas voces. Todos tenemos que entendernos, tenemos que encontrar los mecanismos de diálogo y con ellos construir la paz y la dignidad de todos los mexicanos. Tenemos grandes experiencias en el tema de los usos y costumbres. Todavía hace falta el empuje de la participación política de las mujeres en las decisiones públicas. Es algo que es inherente solamente para los hombres. Por eso, para mí es muy importante esta presentación que hace la senadora Xóchitl, que ha hecho un trabajo de investigación a lo largo de su vida y que lo avalan su trabajo y su investigación. Por ello, quiero comentarles que la mujer debe tener una participación más activa en las poblaciones étnicas, porque eso va a dar la oportunidad de ir evolucionando, en ir incorporando y que haya una inclusión de las mujeres en la vida real de las decisiones de los pueblos. Tenemos en nuestro país alrededor de 7.364.000 habitantes de población indígena, habitantes de lenguas indígenas que no hablan español, más del 500.000 de personas que no hablan español. La población en hogares donde el jefe de familia o su cónyuge habla lengua indígena, 11.800.000. 68 lenguas indígenas están reconocidos en la ley general. Por eso es lo importante que en esta discusión que vamos a tener en próximos días, en una reforma importante para la Constitución, creo que va muy ad hoc este trabajo de investigación y sobre todo reconocer que en la parte del sureste, como es Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Yucatán, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí y Quintana Roo, tenemos un asentamiento importante de poblaciones indígenas. Yo quiero agradecer la oportunidad que me dieron para expresarme, para poder conocer de este trabajo que han elaborado de manera consciente, de manera muy profesional, y que sea una aportación en el desarrollo de los pueblos indígenas. Muchas gracias y vamos a darle curso a las demás participaciones. Te abrazo, Xóchitl, con mucho cariño. Te vuelvo a felicitar nuevamente en tu cumpleaños, aunque ya pasaron días, lo vuelvo a hacer. Saludos. Muchas gracias, gracias, presidente. Gracias, senador, Gracias. por estas palabras que refrendan el compromiso de la presidencia del Senado de la República con el diálogo intercultural, con los derechos, con la cultura de los pueblos indígenas que son pasado y son presente. A continuación, le damos la palabra a una de las autoras de este libro, junto con Arnulfo Ambriz, que es la senadora Xóchitl Gálvez, quien es ingeniera en computación por la UNAM, fue titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de la Oficina de la Presidencia para la Atención a los Pueblos Indígenas, y fue delegada en la delegación Miguel Hidalgo, además de haber promovido activamente la reforma constitucional en materia de los derechos y cultura indígena, así como la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Ella es la autora detrás de este evento, de este libro. La felicitamos, agradecemos que haya buscado sumar esfuerzos con el Instituto Belisario Domínguez a nombre de su presidente, el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Y bueno, tiene la palabra, senadora. Kide Hua Ritek en Jungato, Undunti di Joya se Juan Yumami, Impota Babiga, Ungututar. Los saludé en la lengua ñañú, que es la lengua de mis padres, de mis abuelos. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Presidente Eduardo Ramírez, muchas gracias, de verdad.
valoro tu tiempo porque eres un hombre realmente ocupado. A Fernando Nava, primer director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Muchas felicidades, Fernando. Inés Gómez, una gran investigadora y traductora del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto presentar este libro en el marco del Día Internacional de la Lengua Indígena que se celebró el pasado 21 de febrero. Es para mí un gran honor entregar a ustedes, gracias al Senado de la República, el libro ¿Tú cómo te llamas? Las voces de los pueblos indígenas para nombrar a la gente. Vemos impresas palabras que tendríamos oportunidad de escuchar si nos asomáramos al momento íntimo en que mujeres y hombres se reúnen para elegir un nombre y dárselo a su hija o hijo, o a un hermano, a una sobrina, a un sobrino, a un ser que pronto llegará y a quien ya estando presente quieren reconocer con una voz y con la palabra de los pueblos indígenas. Hay muchos nombres en este libro. Curicueri, Dios del fuego en purépecha. Cutzari, arena. Itawi, Mazatlinca, que significa agua. Cuautli, que eso es muy común, águila, en náhuatl. Aregua, en guarijío, que significa alma. Hatsi, que así saludamos, amanecer, en ñañú. Arigua, alma, en tarahumara. Mulan, todos vimos la película, significa apreciar en celtal. ¿Y tú cómo te llamas? Es un libro surgido de la profundidad del corazón y es una muestra de una diversidad de voces de indígenas. Son palabras de más de 7.3 millones de personas indígenas hablantes de una de las 68 lenguas y variantes dialectales. Esta celebración a la lengua materna también va acompañada de una señal de alerta ante el riesgo de desaparición de ellas. Por varias razones, principalmente debido a la influencia de la sociedad de consumo, las y los jóvenes ya no quieren hablarla o bien sus padres o abuelos no les enseñan. Sin embargo, los hablantes son un ejemplo más de la resistencia y fortaleza de los pueblos indígenas, pues están empeñados en que no desaparezcan sus lenguas y se sigan utilizando. Conservan sus idiomas al interior de sus familias, en el calor de sus hogares, en la intimidad de sus corazones que se escuchan con el arrullo de los vientos de las sierras, selvas y desiertos. Preguntar, ¿y tú cómo te llamas? En un idioma de los pueblos equivale a saber quién eres, quién quieres ser, incluso si se ha utilizado un nombre del santo oral. Y tenemos en el libro infinitas maneras de nombrar el mundo, las cosas, la naturaleza, las acciones, cambios, el presente, el futuro, los derechos de las niñas y los niños, de las mujeres y los hombres de y en la comunidad. Son palabras para describir el universo en el que vivimos, respiramos, trabajamos. Con sus sonidos nos hablamos unos y otros. Aunque podemos oír muchas voces, todavía nos hace falta escuchar el milagro de la verdadera comunicación con los pueblos indígenas, que llevan muchos años que los no indígenas viviendo en esta nación, plurilingüe y multicultural, que desde hace 2 siglos llamamos México. Y que este año, en el cual se han organizado una serie de conmemoraciones, sirva para recordar que aún está pendiente reconocer el pleno derecho a los pueblos y que los gobiernos aún tienen deudas de justicia, educación, salud e infraestructura para nuestras comunidades. Porque al poner un nombre a una hija, un hijo, sus padres lo integran al pueblo indígena al que pertenecen y lo inician en el mundo con sus dioses, lo humano, lo universal. Con su nombre, la niña o niño crea su futuro, su propia historia y construye la de su pueblo. Agradezco muy sinceramente la colaboración de Alicia Gregorio Velasco, chinanteca, Emilia Mesa Calles, Comiay, Hermenegildo López Castro, mixteco, Inés Gómez Santís, celtal, Karina Beatriz Puc Balán, maya,
Petra Benítez Navarrete, Otomí del Centro, Puki Lucas Hernández, Purépecha, Verónica Linda Martínez Pulido, Mazateca. Hablantes de lengua, coautores coordinados por el antropólogo Arnulfo Embriz, hemos andado y desandado con mucho entusiasmo para llegar a la culminación de este maravilloso esfuerzo colectivo. Muchas gracias al Instituto Belisario Domínguez por la edición del libro, especialmente a su presidente, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, y al maestro Rodrigo Ávila. Mi máxima gratitud a los integrantes de los pueblos indígenas que nos han legado su mayor riqueza, sus voces, y con ellas sus culturas y sus formas de entender y ver el mundo, la naturaleza y el cosmos. Invito a quienes nos acompañan a la lectura del libro y luego a nombrar a las niñas y los niños siguiendo la tradición de los pueblos y las voces ancestrales de los pueblos indígenas, sus enseñanzas y sabidurías. Sigamos escuchando sus voces, estemos pendientes de lo que nos dicen, sigamos escuchando su sabiduría, sus consejos y sus nombres. Muchas gracias y les quiero decir a todos que este libro también estará de manera digital para que lo puedan consultar y ya no solo sea el calendario de Galván el que nos lleve a elegir un nombre para nuestros sobrinos, nietos, los que ya tuvimos hijos. Muchas gracias. Gracias a usted, senadora, por estas palabras que se nota que le salen del corazón, de la genética, de todo lo que trae, de este gran compromiso que siempre ha mostrado con los pueblos indígenas. Y como dice bien, aprovechar para comentarle a la audiencia que en la biblioteca digital del Instituto Belisario Domínguez, del IBD Senado, ya es de descarga gratuita y pueden consultarlo todos los que gusten. Así que por favor, vamos a pedir que pongan en el link para los que nos siguen en Facebook Live a la descarga del libro. Ahora vamos a proceder a darle la palabra al doctor Fernando Nava López, quien es lingüista y doctor en antropología, que en su obra, que suma más de 200 textos, desarrolla principalmente temas relacionados con la música tradicional mexicana y las lenguas indígenas nacionales de México. Fue director general fundador del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas y actualmente coordina el posgrado en música de la UNAM. Después de haber escuchado estas palabras tan generosas de la senadora Xóchitl Gálvez, ahora usted, doctor Fernando Nava, tiene la palabra. Nachos Kuyamin de Shantzipin Chanson Kurandin Ishu Haman, Dios me llama Rizun Gananas Xóchitl Gálvez Tatar Nulfo Embriz, Kayamin de Chang, Huecasunga Himigon, Guandomscorin, Himingum Haman, Ka Shantzipin, Seshimbo, Guandomscorin, Chanson Hingon, y Hastakugatan, Hukaka Shan, Hakanguricuecha. Kayasuraka Mater Guandacua para que son ses Guandomscorinka Yamin Chawa son meeting en Hiarin Jacá. Muy buenas tardes, Xóchitl, qué gusto reencontrarte. Te hablo así con la familiaridad con que siempre nos hemos tratado. Saludo también, profesora Inés Gómez, senador Eduardo Ruiz, Rodrigo, y las personas que nos están siguiendo reciban, por favor, mis saludos. Inicio por felicitar la iniciativa al Senado, desde luego por el respaldo de este trabajo. Y quiero comenzar, desde luego, advirtiendo que lo que voy a referir está dicho con todo respeto, es una apreciación socioantropológica, lingüística, en cierto modo, a los nombres de personas, aspecto en el cual confluyen decisiones personales de padres, de madres, padrinos, confluyen tradiciones socioculturales, religiosas, que con todo respeto, por favor, considérenlo. Hago una referencia a este gran libro en el ánimo de comentar, de poner a la consideración unas ideas y repito, con todo el respeto que me merece cada persona que decidió poner un nombre, que decidió cambiar su nombre, eso quiero ponerlo por principio.
Amigos míos, pues dentro de lo que he ido entendiendo en los avances de la investigación de la comunicación, por mucho tiempo se creyó que solamente los seres humanos éramos la especie que tenía la capacidad de nombrar a los individuos de los colectivos. Eso está cambiando con la observación que se ha hecho con los delfines. Al parecer, los delfines tienen una emisión, una especie de silbido, digamos, a partir del cual responde uno solo de los miembros del grupo, lo que nos da a entender que, al parecer, y dicho con términos meramente humanos, también los delfines tienen una estrategia de nombrar a los integrantes de la comunidad. Bien, dejando de lado a los delfines, desde luego, el tema de los nombres y de los lugares en general, los nombres propios y los nombres de los lugares, los topónimos, en muchas culturas son palabras, digamos, especiales, comparadas con las palabras que conforman el vocabulario de la lengua en cuestión. ¿Qué significa María? ¿Qué significa José? ¿Qué significa Arnulfo? Xochitl, bueno, Xochitl sí, ¿verdad? ¿Qué significa mano, flor? Ahí tenemos una comparación de el tipo de palabras que representan los nombres propios, los nombres de lugares, frente a todo el vocabulario común de cualquier idioma, o en muchos casos que así es. El nombre puede tener una etimología, por supuesto, aunque muchas veces es una verdadera creación, posiblemente lejana en todo al significado que la expresión pudo tener en su origen. Pero aún así, los nombres propios en esas culturas para las respectivas lenguas siguen siendo palabras especiales. El nombre de una persona pone a éste en relación con algo, con sus padres, con algún familiar, alguna amistad, algún referente personal, institucional, religioso, histórico, un referente de la propia cultura o de otra, de un mundo cercano, de un mundo distante o incluso desconocido. Pone en relación a la persona con una filosofía practicada o ignorada, etc. Pero la persona, una vez que recibe el nombre, queda relacionada con algo. De no sentirse identificada con ello, incluso, la persona puede cambiar de nombre, lo que puede hacerse en la práctica y no en todos los casos, no en todas las sociedades. Este cambio puede adquirir, digamos, un estatus oficial. En ciertas sociedades parece incrementarse el hecho de contar con nombres propios transparentes, es decir, nombres que se corresponden con palabras del vocabulario común de una lengua, y más o menos por ahí va esta propuesta de Xochitl y de Arnulfo. Este libro, pues, como te llamas, entre otros elementos, refleja que al menos un sector de la sociedad mexicana está adscrita en esa tendencia. La etimología de la palabra nombre en español, por ejemplo, uno de los aspectos que tienen que ver con el hecho de nombrar, ¿qué etimología tienen las palabras nombre? En el español, bueno, pues podemos rastrearla en función de un derivado del verbo nombrar, de una acción. En purépecha, por ejemplo, la lengua en la que hablé hace unos momentos, el nombre, la palabra nombre es jacanguricua, que es un derivado de la noción de creer. Otra filosofía, otro punto de vista. En cierto sentido anecdótico, no del todo, cuando yo estuve en el Colegio de México, hice amistad con el doctor Yaris Soctizum, un africanista, no recuerdo de qué república africana, y un día le pregunté, Yaris, Soctizum, me suena a Moctezuma, ¿tiene algo que ver? Y él dijo, no, mi nombre lo recibí cuando significa preso por decir la verdad, porque cuando nací, mi abuelo era un preso político. Y los nombres, desde luego, dan para infinidad de aspectos socioculturales. Hay chistes sobre los nombres propios.
Algunos de ustedes se acordarán del chiste en torno al nombre propio Agapito y infinidad de aspectos que, pues, en torno a los nombres, cada cultura, cada sociedad genera o ha venido generando. Bien, en torno al libro que estamos presentando, tiene una presentación, valga, por parte de Xochitl, tiene una introducción, tiene una parte en que se ofrecen las autodenominaciones de los pueblos indígenas con su traducción al español, la parte gruesa, donde están las palabras, con sus entradas por la lengua indígena, con sus entradas por el español, viene la semblanza de los participantes, que ya Xochitl Gálvez hizo referencia a ellos, viene la bibliografía y una reflexión al final. Terminada la introducción de este libro, dice, en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, aprobado por unanimidad en el Senado de la República, entregamos este libro, que es un medio para que se sigan escuchando las voces de los pueblos indígenas y para que se conozcan sus palabras. Esto es lo que, de que las lenguas se sigan escuchando y para que se conozcan sus palabras, este libro lo aborda no de una manera, digamos, como podría ser un vocabulario multilingüe, hay muchas lenguas representadas en este libro, sino con el propósito de incidir en algo muy particular para las personas, precisamente su nombre propio, en específico el nombre propio de futuros mexicanos. Este libro es diferente a los escritos que refieren acciones dirigidas a las mejoras materiales de las poblaciones, a la infraestructura, a los planes de salud pública, con la pandemia en estos momentos, por ejemplo. Este libro es una acción, refleja una acción dirigida a uno de los aspectos más específicos de los individuos, como vengo diciendo, el nombre propio. Ofrece opciones para que los niños que nacen puedan quedar relacionados con uno de los elementos para los cuales diferentes culturas indígenas cuentan con palabras propias para nombrarlos. Rompimiento de una práctica sociocultural en la que los nombres carecen de significado y solo tienen la función de nombrar, para contar entonces con personas cuyos nombres propios, además de cumplir su función apelativa, porten un significado. La introducción, la presentación y la reflexión final del libro refieren la diversidad de las lenguas en riesgo y la necesidad de actuar para contrarrestar dicha pérdida. En ese sentido, el libro tiene una orientación específica. Se presentan algunos aspectos socioculturales, sociolingüísticos también, relativos a los nombres propios. Por ejemplo, nos dicen que entre los tepehuanos, el nombre se busca que refiera, el nombre puesto a los niños, a las niñas, que refiera a una personalidad, que tenga una asociación, una relación con elementos externos, internos, y si no se cumple esta expectativa, pues se puede generar una cierta decepción. También nos dicen que actualmente casi toda la población indígena lleva dos nombres que están basados en dos mundos, el propio y el que resultó del encuentro que, por cierto, hace 500 años tuvo un capítulo particular. Los jacaltecos han perdido sus nombres de origen maya y únicamente bautizan a las o los recién nacidos en la iglesia. Los triquis, entre otros ejemplos, llevan al registro civil a los niños y ponen nombres del santoral o nombres de artistas, del cine, de la televisión, ahora pues ya del internet, ¿verdad? De todos los medios que van pues cambiando con la tecnología, de personas que conocen, en fin, o que leyeron en algún documento. Los efectos de la migración también para los nombres de las personas en los nuevos escenarios sociales a los que llegan y que adoptan también para nombrar a su descendencia. Xochitl Arnulfo, ustedes me conocen, voy a dar unos detalles relativos
detalles lingüísticos del grueso de las palabras en tanto a la fonología y a la ortografía. Esto nos representa un reto para tener acercamientos más objetivos, ¿verdad? Es mi intención con estos comentarios. Por ejemplo, ¿cómo representar el fonema sha en las lenguas que lo tienen? Desde luego, con una X, como filológicamente viene siendo, o con la secuencia SH que utiliza lenguas como el inglés. Ejemplo de esto está la palabra Nashó en mazateco. Quizás una guía de la pronunciación pudo haber sido de utilidad para resolver algunas dudas. Hay palabras escritas con H y pues no sabemos si esa H corresponde a la práctica de la H muda del español o tenga un sonido como la J. En purépecha, por ejemplo, algunas formas se representaron con T y sabemos que se deben sonorizar o se sonorizan fonéticamente esas T's en D. El acento, ¿verdad? Cuando asentamos, cuando nos acentuamos, puede dar pauta a una mala pronunciación, como es el caso de Huinapecua en purépecha, que no tiene acento ortográfico y nos puede jalar la práctica de la lectura en español. Cómo pronunciar las vocales con diéresis, que no en todas las lenguas grafican lo mismo. Los tonos, ¿verdad? Cómo orientar a un lector de la pronunciación de los tonos para no generar una segunda acepción o un segundo significado que no sería el deseado. Otro aspecto a la reflexión, ¿verdad? La propuesta que nos hacen Xochitl, tú y Arnulfo, de asignarle a un hombre o a una mujer, a un niño o una niña, determinados nombres. Ahí, pues bueno, puede uno pensar que hubo cierto pues, sesgo de las categorías occidentales, pero por encima de eso, desde luego, la propuesta tiene muchísimos valores. Esto que estoy refiriendo puede quedar en un aspecto relativamente técnico de cierta, sin embargo, bueno, para cuidar o no llevar, no arriesgar ciertos aspectos de la propuesta en general. Otra reflexión es que, desde luego, en este libro pudieron haber, o el público puede también documentarse, nombres que sí están en uso corriente en las propias tradiciones. Por ejemplo, los Kikapú, ¿verdad? Xochitl, Arnulfo, Chacocue, mal pronunciado por nosotros, Chacoca, ¿verdad? Ánico, Quechimacuá, nombres Kikapú que porta la población, pudieron estar en el libro, en fin, los que acaba de referir el senador Eduardo Ramírez de los Lacandones. Claro, sí tenemos nombres, en particular de los huicholes, ¿verdad? Sí, están ahí muchos nombres que los huicholes usan de su uso, vamos, de su práctica cultural. Ya algo nos dirá la profesora Gómez de lo que ocurre con algunos nombres de clanes en Chiapas, digamos. Y también, claro, pudieron haber estado o los interesados pueden consultar referencias históricas como el Popol Vuh, que contiene nombres propios que usaron, los nombres de estos gemelos, etcétera. La relación de Michoacán, entre otras fuentes del siglo XVI, revela nombres que usaron personajes, gobernantes, soldados, personas de la comunidad purépecha de aquel entonces, y no se diga cantidad de códices nahuas que nos dan nombres propios que pudieron estar o son también una posibilidad de consulta para los interesados. Finalmente, reiterando mis felicitaciones, deseo que la publicación cumpla con sus muchos propósitos,
entre ellos el de sensibilizar a toda la población hacia la diversidad cultural y lingüística y el ofrecer voces de los pueblos indígenas que, adoptándolas como nombres propios, vinculen de manera especial a los mexicanos por nacer con culturas que no deben de morir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Fernando Nava, por esta intervención tan profunda, tan clara, crítica también, siempre en el ánimo de mejorar, y que nos recuerda que lo que no podemos nombrar no existe, y que las lenguas nos ayudan a entender de dónde venimos y a dónde vamos. Yo recuerdo, por ejemplo, lo que es nieve para nosotros, para los Inuits en el norte de Canadá, en Alaska, tienen 15 maneras de llamarlo, porque no es lo mismo la nieve que cae en octubre que la que cae en diciembre, que la que está en febrero. Pero en fin, agradeciendo una vez más su participación, vamos a darle la palabra, antes de pedirle a la senadora Xóchitl Gálvez que nos dé algún comentario final, le vamos a pedir a la licenciada Inés Gómez Santis, la jefa del Departamento de Fomento del Multilingüismo en el INALI, quien es licenciada en Educación Indígena por la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad Ajusco, y quien es originaria y miembro del pueblo celtal de Oxchuc, Chiapas, hablante, traductora y promotora de su lengua y de su cultura en diversos espacios a través de la enseñanza, que además en 2020 obtuvo del gobierno de Chiapas el reconocimiento del Corazón a la Tierra por su labor en la promoción de los derechos de las mujeres indígenas. Sin más, licenciada Blanca Inés, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Pues, ichaspatiba la bot anik, temach ayakalesh tayil belotik, soknish temach ayakal tayaibel tehkop kayetike. Bocola yalik te llametik tunel Xóchitl Gálvez, temamtik Vistesvanel Fernando Nava, temamtik tunel Oscar Eduardo Ramírez, telayichotik tamuk tastojol testak cholbei tix oplal tejunal tejas vilino, Sbilik te al nichenetik ta batzil lumaletik. Tejunale, Jalas Paz, Snail Atel Belisario Domínguez, Yunte Senado de la República, Hanish Hich Bocola Yal Temamtik, antropólogo Arnulfo Embris, Machalas Volotik Taspasel Te Atel Ini. Melel Jalas Volta Atel Te Ansviniketik, Temach Ayashkopohik Tabatzilkop, Hichbitil, Chinanteco, Cumiay, Mixteco, Tzeltal, Maya, Otomí, Purépecha, Soc, Mazateco. Bayel te vina yahnoptik soc tejunale, melel yayak ilel te yastak, lebetik sbil tabatzilkop te al nich anetike. Acabo de hablarles en lengua tzeltal batzilkop, una lengua indígena nacional que se habla en el estado de Chiapas y en algunos estados debido a la migración de hablantes a los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y en la misma Ciudad de México. Y bueno, agradecí también la oportunidad de poder comentar el libro ¿Y tú cómo te llamas? Las voces de los pueblos indígenas para nombrar a la gente, y a su vez poder compartir también saberes y conocimientos con la senadora Xóchitl y con el doctor Fernando Nava y el senador Oscar Ramírez. Y bueno, de igual forma, agradecimiento al antropólogo Arnulfo Embris, quien fue el encargado de invitarnos a varios hablantes a recopilar algunos nombres que podrían usarse, algunos nombres que se podían como mostrar en el libro, ¿no? Y bueno, igualmente agradezco a los compañeros que hicieron como la recopilación de nombres, quienes sé que pues están muy activos también para luchar y garantizar y que se nos garantice el derecho de nosotros quienes hablamos una lengua originaria. Y para iniciar, la senadora por esta iniciativa para hacer completamente sobre el libro, y quiero en un primer momento mencionar lo que podemos
nombre y sus implicaciones. Pareciera a veces que el nombre es un término de manera muy común. Empezamos a pensar en el significado de nuestro nombre. Creo que ahí nos llevamos muchas preguntas sobre por qué nos pusieron ese nombre, ¿no? Y bueno, algo muy interesante que nos mencionan en el libro es que el que nos entregan es nuestro nombre. Entonces, eso es muy importante para que nosotros seamos identificados, ¿no? El papel de los padres como actores principales, pues son ellos quienes se enfrentan a una apuesta riesgosa, ¿no? El de buscar un nombre y el de decidir finalmente cuál es el nombre que nos van a poner. También cómo a partir de nuestro nombre pasamos a formar de una comunidad, de un pueblo, de una familia, un clan, una tribu o un linaje. Y algo que comentaba, pues, entre los celtales tenemos 3 nombres. El primero es digamos, ladino, que puede ser un apellido hispano. En mi pueblo se repite el apellido de Gómez, Santis, López, Méndez, y la combinación de apellidos nada más puede ser Santis Gómez o Santis, ¿no? Y finalmente hay un tercer nombre que es el que nos identifica en qué linaje estamos integrados, ¿no? En este caso yo soy Inés Gómez Chab, ¿no? Y Chab está en celtal y significa miel o abeja, ¿no? Este nombre, el tercer nombre que está en celtal, no está anotado en ningún documento oficial. Estamos hablando de un nombre que nos van heredando de generación en generación mediante la tradición oral. Y se nos es transmitido por nuestro Padre. Y bueno, también quiero pues también mencionar esta parte que hacen ellos de recopilar algunos rituales y ceremonias de iniciación de un nuevo miembro de la comunidad, ¿no? En este caso hablan sobre la ceremonia Tatei Neisha de los Wixárikas, en donde pues a los 5 años a los niños los llevan a dar su primer recorrido en el territorio sagrado, ¿no? Y los dan a conocer a los dioses y lo nombran como ciudadano. También dentro de los mayas realizan el Hetzmek, creo que a los 3 meses de nacidos del niño o de la niña, y es un ritual de presentación también de los niños. Quien está encargado de realizar este ritual es un jmen, porque también aquí hablan sobre el papel de los sabios, ¿no? De los sabios, quienes son los que tienen la tarea de pedir por la vida y por los caminos de los integrantes. Algo que me pareció muy interesante, también lo relacioné mucho, es un ensayo de Laura Sofía Rivero, en donde también toca este tema de los nombres y nos orienta a una reflexión sobre el acto de nombrar, transitando por sus implicaciones parentales, sonoras y determinantes. Y además menciona que todo padre experimenta el gozo, que es el de utilizar una lengua y así dar nombre a otro. Entonces, también nos hace reflexionar sobre el acto de nombrar como un regalo de poder casi infinito, el del lenguaje, y nos da como 2 tipos de lecciones también. La primera es que la lengua delimita y da identificación. Y la segunda es que la lengua es un hecho social, ¿no? No nada más es que los padres nos nombren, sino también ahí el grupo social en donde estemos o donde pertenecemos es el que nos va identificando y así vamos formando parte de la comunidad.
Y bueno, en este libro, como ya lo mencionaba el doctor Nava, podemos encontrar varios nombres, como Ajbej, por ejemplo, Guía en Tzeltal, a Caima, polen de espiga en Wixárika, Ashuni, venado en Purépecha, Sunú, maíz en Rarámuri, Cuau, también lo menciono, águila en náhuatl, Kiadi, sol en otomí. Y bueno, yo creo que ahorita pasaré a la parte de en qué contribuye este tipo de material, ¿no? Pues sabemos que las lenguas indígenas están en amplios y veloces procesos de desplazamiento lingüístico y bueno, ante esta situación hemos sabido la preocupación de importantes sectores internacionales porque están preocupados ya que hay posibilidad de que en las próximas décadas seamos testigos de la muerte de alguna de las lenguas nacionales. Y pues esta situación está más que documentada también en las cifras que resultan del Censo Nacional de Población y Vivienda, que se actualiza cada año y que este 2020 arrojó una disminución del número de hablantes de lenguas indígenas a nivel nacional. Y la otra es que, otra de las cuestiones es que concebimos que el derecho a la diversidad cultural y lingüística también forma parte de los derechos, obligaciones de todos los ciudadanos mexicanos. Sin embargo, en nuestro entorno son escasas y limitadas las oportunidades de acceder al conocimiento de otras naciones. Y creo que en este sentido el libro contribuye a generar conciencia en toda la población y que se sigan escuchando las voces de los pueblos indígenas para que se conozca sus palabras. El tratamiento de la diversidad lingüística de este país, pues no tiene duda de que el derecho de los hablantes de lenguas indígenas es un derecho de quienes hablamos la lengua, pero también tenemos ese derecho de promoverla, de desarrollarla, de mantenerla como un elemento de comunicación, pero también de memoria e identidad. Y yo creo que el material que se presenta hoy puede apoyar a ejercer este derecho, ¿no? Y pues queda, yo creo, como tarea lo que acaba de mencionar el doctor Nava, ¿no? A lo mejor propiciar esta parte o que los que no sabemos cómo se pronuncian las otras lenguas tengamos la oportunidad de poder escucharlas. Y creo que finalmente queda como tarea del Estado, ¿no? Propiciar las condiciones para que las instituciones garanticen el derecho a nombrarnos en nuestras propias lenguas. Porque si bien es cierto, en registros civiles a veces no quieren registrarnos con nuestros nombres porque suena raro, porque no saben cómo se escribe, porque eso no existe en el español. Entonces creo que es algo muy importante que puedan a partir de este libro también generar las condiciones y garantizarnos el derecho de poder nombrarnos en nuestras propias lenguas. Y pues voy a finalizar con un poema de un chiapaneco, Delmar Ulises, escritor tzeltal de Tenejapa, y se llama El fuego de la memoria. Y así, dice, se necesita renacer del fuego de la memoria para divisar la llegada de nuevas alboradas, donde nunca más existe el silencio de una lengua, porque entonces habría una forma extinta de nombrar al mundo, un murmullo perpetuo, una música sin canto, un pueblo olvidado. Necesitamos retoñar como los frutos de antes, con las raíces de siempre, sembrar un mundo donde nunca más vuelva a ser sin nosotros. Con eso finalizo y agradezco mucho la oportunidad de poder comentar el libro, de poder estar también compartiendo saberes y conocimientos con el doctor Fernando Nava
y con la senadora Xochitl Gálvez y el senador Eduardo Ramírez. Vocalaval tapisidik y chaspati la botanik temachalayayik optique. Muchísimas gracias por estas palabras tan conmovedoras, pero también por el llamado a la acción, para que el compromiso con las lenguas indígenas no se quede en el discurso y se traduzca en políticas públicas muy puntuales. Y bien, después de haber escuchado a la última participante de la presentación de este libro, le damos la palabra para un comentario final a la autora, a la senadora Xochitl Gálvez, que lo escribió junto con el antropólogo Arnulfo Embriz, que también es buen amigo del instituto, y nuevamente agradecerle, senadora, por permitirnos formar parte de esta iniciativa. Sin más, si nos comparte un mensaje final, por favor. Antes que nada, que ya se subieron a este barco y ya no se pueden bajar. Quiero hacer algunas propuestas concretas. Decir que este libro va a seguir creciendo a medida que otros autores, otros lingüistas quieran colaborar. Este libro no es mío, es de los mexicanos, no tenemos derechos de propiedad reservados ni mucho menos. Si el INALI quiere ampliar el trabajo, de verdad sería un honor. Y quizá la siguiente parte sería poner una pronunciación digital, ahora con el uso de tecnología en la versión digital, con un hablante de la lengua que lo pronuncie para que los papás puedan saber cómo se pronuncia, ¿no? Inclusive en los nombres que adoptamos a veces occidentales, pues no hacemos la pronunciación correcta, ¿no? Y tercero, decir que sobre todo, bueno, me encantaría que en cada comunidad tuvieran esta memoria, ¿no? En esas comunidades donde la lengua se ha perdido, los papás pudieran ir a consultar este libro para ver que hay maneras en su propia lengua de nombrar a sus hijos, como un homenaje a estas lenguas. Ya dijeron, pues obviamente yo conocí a Chacoca, yo le digo Chacoca, porque así lo interpretábamos todos. Pero también los no indígenas, porque quizá es el lugar donde más posibilidades tenemos también de que la gente que no sabe cómo llamarle a sus hijos, que está buscando el nombre del artista o están buscando el nombre famoso, pues también regresar un poco a nuestras raíces. Yo pienso que mi padre, no obstante de vivir en una zona ñañú con un nombre Tepatepec, pues es náhuatl, ¿no? Porque fuimos obviamente conquistados, colonizados por los náhuatl y todos los nombres de alrededor, Mixquiahuala, Ixmiquilpan, pero curiosamente todos estos lugares tienen su nombre en ñañú, todos tienen su nombre propio de cómo se nombran en ñañú y su nombre en cómo se nombran en náhuatl. Y mi papá nos puso nombres náhuatl a todos: Heréndira, Tonatiuh, Xicotencatl, Xochitl, Malinali, como una manera de hacer un homenaje a México. Pero estoy segura que si hubiera tenido una lista de nombres ñañú posibles, pues a lo mejor hubiera escogido algunos de ahí. Bueno, Heréndira es purépecha, por cierto. Entonces, creo que también les facilitamos el trabajo. Yo me acuerdo de este calendario Galván, creo que de ahí me inspiré a este libro, porque tu única referencia que querías buscar un nombre, pues era el calendario de Galván, ¿no? Y se vendía pues, en los puestos de periódicos, y creo que la difusión que le demos a todos aquellos que van a tener un bebé, un sobrino, un nieto, pues que sepan que aquí hay un lugar donde también podrían echarle una ojeada, porque a lo mejor pues esa niña refleja alguno de los significados, y que esa niña sepa o ese niño sepa qué significa el nombre. Y si es Esperanza porque nació en época de COVID, pues a lo mejor ponerle un nombre, no Esperanza en español porque no suena tan bonito, pero buscar cómo suena en alguna de las diferentes lenguas indígenas y seguramente se van a llevar una sorpresa. Entonces, pues ese es el llamado, a que este libro esté en evolución, a que el INALI puede disponer de él para seguirlo enriqueciendo con otros lingüistas, que aquí el Instituto Belisario Domínguez pues nos echa la mano a hacer esta versión digital con pronunciación, que sería maravilloso, que pudieras entrar al libro digital y que pudieras escuchar
cómo se pronuncia en la lengua y darle una revisada con el INALI, aunque lo hicimos con muchísimos lingüistas, si está escrito, pero siempre hay una corrección, o sea, estamos en un proceso de construcción. Yo me acuerdo, Fernando, cuando tratábamos de hacer cartillas en lenguas, de ponernos de acuerdo cómo escribir el ñañú o el náhuatl, y yo creo que a la fecha seguimos peleando los lingüistas, bueno, siguen ustedes los lingüistas peleando de cuál es la manera correcta de una lengua indígena. Estoy segura que el senador Eduardo Ramírez, que pues ahorita no lo tenemos presente, pero esta discusión que vamos a dar la semana que entra sobre si son lenguas nacionales o lenguas oficiales, pues obviamente queremos que sean lenguas oficiales, pero también si no hay los recursos públicos para que realmente las oficinas de gobierno tengan hablantes, estén todos los documentos, pues va a ser mera retórica. O sea, qué bueno que ya son oficiales, pero fíjate que no te puedo poner una persona en tu propia lengua o no te puedo traducir los documentos a tu lengua. Entonces, es un buen debate, hay que escuchar qué opinan. Como concepto me encanta que sean lenguas oficiales, pero ojalá haya los recursos para que realmente podamos las instituciones de gobierno hacer realidad lo que significa una lengua oficial. Porque la lengua oficial sería, por ejemplo, que un discurso del presidente cuando va a una comunidad indígena se traduzca en la lengua local. Para empezar, vamos a ver si se va a hacer ese esfuerzo en la vida real. Muchas gracias. Senadora, muchas gracias a usted, muchas gracias a todos los participantes, al senador Eduardo Ramírez, presidente de la mesa directiva, a la senadora Xóchitl Gálvez, autora del libro, a la licenciada y experta Inés Gómez y al doctor Fernando Nava de la UNAM. A nombre del Instituto Belisario Domínguez, a nombre de su presidente, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, agradecemos a quienes nos siguieron por esta transmisión tan interesante. Les recordamos que pueden descargar el libro de forma gratuita en la biblioteca digital del instituto. Y, senadora, cuente con nosotros, seremos sus aliados para todos los proyectos futuros. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Ya oíste, Arnulfo Embriz, ya tienes trabajo. Hasta luego.